Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy en un domingo muy especial, el Día de los Padres, y hoy tenemos con nosotros a un gran papá y uno de los mejores abogados aquí en el sur de la Florida y en Nueva York. Tenemos con nosotros a Robert Pellier. Él nos va a hablar hoy sobre el sistema civil y cómo es que este sistema puede ayudar a las víctimas de crimen. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción aquí en WLRN, empezando con el superdirector Al Chacoy, con Ricardo, Gus, John y Charlie. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen para hacer este segmento posible. Y como siempre a ustedes, muchísimas gracias por escribirnos y dejarnos saber cómo es que nosotros podemos mejorar y cuáles son los profesionales que ustedes quieren escuchar. Y ahora, con un gran orgullo, les presento al abogado Robert Pellier. Bienvenido. Hola, Ana, gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé que hoy nos va a hablar un poquitico sobre el sistema judicial civil, pero yo sé que también usted también practica en criminal. ¿Cómo es que usted entraste en esta rama de la ley? Excelente pregunta. Sí, va a ser 30 años ya de experiencia, y lo que traigo a la mesa para las víctimas de crímenes es la experiencia del sistema criminal judicial. O sea, es importante que los televidentes entiendan que hay un sistema criminal penal, esa es una rama en las cortes, y también hay un sistema civil. Entonces, como tengo la experiencia de estar en el sistema criminal, en el sistema penal, puedo utilizar esa experiencia y ese conocimiento para poder ayudar a las personas que desgraciadamente son víctimas de crímenes. ¿Y cuáles son las diferencias entre las dos ramas? Yo tengo entendida que si está arrestado, por ejemplo, va a pasar por el sistema criminal. ¿Cuándo es que se puede no transferar, pero cuándo es que se puede abrir un caso en el sistema judicial civil? Bueno, cuando arrestan a un acusado de un crimen, uno sabe que lo arrestan y después hay un proceso judicial que se inicia en la corte penal. Siempre designan lo que es un fiscal y hay un juez que nombra el sistema, ¿no? Para poder escuchar la causa criminal de esa persona. En realidad, ese sistema está diseñado para proteger los derechos y los intereses del acusado, basado en la Constitución Federal nuestra, la Constitución estatal, pero también tenemos a la familia y a las víctimas de esos crímenes, que quizás no tengan una voz prominente en el proceso criminal durante la pendencia de esa causa. Aunque hay una enmienda constitucional en cual el juez y la fiscalía tienen que tomar en cuenta los deseos de lo que es la víctima o la familia de víctimas en casos más graves, pero se le abre y se le otorga a una persona de esa índole, de ese carácter, la habilidad de iniciar una demanda en contra de la persona que es responsable por el crimen y los daños y lesiones que surgen de esa conducta. Pero también, esto es muy importante que las personas sepan, que hay a veces terceras personas que tienen responsabilidad por los actos criminales que le causan daños a las víctimas. Por ejemplo, tuvimos un caso que llevamos a juicio en cual la asociación de un condominio, aquí local, le había dado trabajo a un handyman, a un trabajador que tenía acceso a las unidades de condominios y tenía roce personal a diario con las personas y residentes que vivían ahí en ese condominio. No hicieron lo que es el background check, una búsqueda de la historial de la persona, de la hoja de vida de persona. No sabían que la persona estaba aquí ilegalmente o que había sido encontrado culpable anteriormente, y le dieron el trabajo. Esa persona físicamente atacó y le hizo un asalto sexual a una niña menor. Entonces, ahí en ese caso, que lo estamos usando para ejemplo, pudimos iniciar un reclamo en contra de la asociación de condominio
por sus fallas y negligencia en darle trabajo a este personaje. A raíz de ese juicio pudimos recuperar un monto de dinero, una compensación para ella y la familia, porque las personas tienen gastos, si tienen lesiones, si necesitan terapia psiquiátrica o emocional a raíz del ataque, eso cuesta dinero. O sea que es una manera que complementa el sistema penal, criminal, para poder ayudar a esas personas a lidiar con los temas que resultan a raíz de esos ataques o esas lesiones, esos daños físicos que sufren a raíz de un crimen, ¿eh? Porque, bueno, yo tengo entendida también que a veces no pueden agregar a esa asociación, por ejemplo, en la corte de penal, pero sí pueden a encontrar los responsables para lo que pasó en la corte Civil. civil. Exactamente, muy buen punto, porque en la causa penal, la persona, el acusado, es el que enfrenta los cargos, pero al investigar y determinar que hay otras fuentes de culpabilidad, otras personas que son responsables o han contribuido a lo que es la circunstancia que llevó a esa persona a hacerle daño a la víctima, esas personas tienen responsabilidad también, como en el ejemplo que te di. Te digo de otro ejemplo también, en cual había un paciente en un departamento en el hospital local. No se puede decir el nombre, pero era un paciente en un piso psiquiátrico. Y se supone que cuando uno trata a esos pacientes son vulnerables y son susceptibles porque están pasando su crisis en ese momento. Y se sobreentiende que en esa industria, en ese ambiente, ellos tenían el deber de mantener ojos sobre todos los pacientes durante la estadía de esas personas. Desgraciadamente, no lo estaban haciendo de esa manera, no lo hicieron correcto y resultó que un paciente atacara físicamente al otro y mató a la persona. Entonces, la familia de esa persona que falleció a raíz de un ataque violento y agresivo de otro paciente, iniciaron un reclamo en contra del hospital por falta de controlar el ambiente de la manera que lo tenían que controlar, falta de monitorear todas las personas que estaban ahí. Entonces, esos son dos ejemplos que hemos hablado en cual el sistema civil le puede otorgar ciertos derechos y cierta compensación a las víctimas de los crímenes que pueden ser variados de robo, ataque físico, varían bastante, ¿no? Pero es importante que los televidentes sepan, y agradezco la oportunidad de poder informar a tu audiencia, que esto es algo que existe, esto es algo que típicamente no se habla, no se dice, porque siempre asociamos ser víctimas de crímenes con la policía, con los fiscales, con los jueces que están presidiendo sobre esas causas penales. Usando el ejemplo del hospital, ¿es posible que si la persona no está viva, que la familia de la persona pueda iniciar este tipo de casos? Excelente punto, porque al fallecer la persona, la ley reconoce que los familiares que sobreviven, que están vivos y quieren servir como representante personal, pueden crear lo que se llama un estate, que abren un caso tributario, como se dice, en cual se nombra a un familiar para representar los intereses de la persona fallecida. Y es exactamente lo que pasó en ese caso, en el caso del condominio fue la mamá, que era una adulta, porque la hija era un menor, que había iniciado el reclamo. Entonces los padres pueden iniciar reclamos de parte de los niños. Los esposos o esposas que sobreviven un ataque también tienen el derecho, como son familiares, de iniciar un reclamo. Y también en el caso del hospital fue el hijo que, a raíz de haber perdido a su papá de una manera bastante trágica, pudo hacer los trámites vía nuestra oficina de poder servir como lo que se llama en inglés personal
representative of the estate, o sea, un representante de lo que es los asuntos tributarios para poder iniciar cualquier reclamo o proceso civil acerca de esa pérdida. ¿Y cuáles son las causas de acción que pueden atraer en la corte? La más común es lo que es el concepto de la negligencia, porque Ana, se sabe que cuando uno toma responsabilidad de hacer y tomar un acto, ese acto o actos o esa conducta, esa responsabilidad se tiene que llevar a cabo de una manera que no sea negligente, que se haga correcto, que se haga apropiadamente. Entonces, cuando una persona o una entidad o un negocio, un comercio, no actúa de la manera que tiene que actuar, entonces eso implica lo que es el concepto de la negligencia. Más allá, estamos hablando de lo más común es la negligencia y las relaciones especiales que existen dependiendo de las circunstancias que surgen en una relación u otra. Por ejemplo, cuando hay una escuela y la escuela controla el ambiente, la escuela tiene cierta responsabilidad de no actuar de una manera negligente. Cuando uno opera un hotel o un hospital, por ejemplo, o un centro de descanso para las personas que se están rehabilitando, tienen la responsabilidad legal, la ley le impone a ellos que ellos la conducta y que conduzcan la responsabilidad de ellos, el comercio, la operación de ellos de una manera que no sea negligente. También cuando se trata de lo que son actuaciones o conducta intencional, cuando se habla de intentional infliction of emotional distress, que es un reclamo en cual el acusado, el demandado, está acusado de imponer o actuar de una manera intencional y a propósito, también eso existe también. Y en realidad puede variar dependiendo en la naturaleza de los actos y la naturaleza y los hechos de los actos que han llevado a la persona a sufrir lesiones. Mira, te comento que en una de las cosas que hemos hecho y hemos podido cumplir en el pasado es que le hemos dado la oportunidad a las víctimas de poder sanarse de las lesiones o tratar de buscar la ayuda que necesitan. Hemos ayudado a personas que han tenido el porvenir económico para poder recibir el tratamiento y la terapia necesaria de una naturaleza emocional y psicológica. Hemos dado la oportunidad a ciertas víctimas de poder continuar sus estudios y graduarse y ser personas que tengan su máxima función y que lleguen hasta donde ellos lleguen. Y para mí eso es en realidad algo muy extraordinario y profesional, de orden profesional. Me satisface mucho poder ayudar a estas personas, poder cumplir con lo que necesitan cumplir y que se sanen como seres humanos y funcionen de esa manera. Y también usted es parte o miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas. Sí, yo creo que yo soy uno de los pocos aquí en esta área del sur de la Florida bilingüe, miembro del National Crime Victims Bar Association, que es el colegio de abogados que representa a las víctimas de crímenes. Eso me honra mucho de ser parte de esa asociación y es una organización en cual los colegas aprenden y comparten información para poder darle el mejor servicio a las víctimas de crímenes, ¿no? Sí, eso es buenísimo. Sí. Y regresando a las dos diferentes cortes, ¿es posible de iniciar, bueno, vamos a suponer que hay un caso en la Corte Penal, ¿es posible iniciar el caso civil a la misma vez o qué recomienda? Sí, no hay ningún impedimento legal de iniciar un reclamo, iniciar un litigio en contra del acusado o cualquier otra persona o entidad que sea responsable por esos actos durante la pendencia de la causa. O sea, en términos muy simples, no se tiene que esperar que se termine la causa penal para poder iniciar la causa civil. Incluso fuera de cámara, muy astutamente me recordaste del caso de O.J. Simpson. En el caso de O.J. Simpson, él salió absuelto de lo que son los cargos penales.
pero la familia inició una demanda en contra del civil en cual ellos pudieron ganar un veredicto y en la causa civil. Entonces, eso es un buen punto que estás haciendo, que no es necesario esperar que la persona se declare culpable o que lo encuentre culpable para poder empezar e iniciar el proceso civil de cual estamos hablando. Y también él perdió, bueno, él ganó el caso criminal, pero perdió el civil. Y hay una diferencia en lo que tiene que probar en una corte penal contra la corte civil. El burden of proof, como se dice, que es el criterio del nivel de pruebas en una causa penal, es beyond any reasonable doubt, o sea, más allá de cualquier duda razonable, beyond and or to the exclusion of any reasonable doubt, right? En lo civil es by the greater weight of the evidence or by the preponderance of the evidence, que quiere decir que si pruebas el caso más allá de lo que es, vamos a decir, por el peso, utilizando, por ejemplo, los números o los porcentajes, un porcentaje de 100, si pruebas tu caso en 51%, 51% o más, estás satisfaciendo el criterio de pruebas que es necesario. O sea, que es diferente, es diferente y es más bajo el criterio en la causa civil de lo que tiene que probar el demandante en contra del demandado o demandados, de lo cual en una causa penal. ¿Por qué? Vamos a lo que inicialmente te dije, que típicamente a mi criterio el proceso penal está dirigido y diseñado para proteger los derechos constitucionales del acusado en esa causa. En una causa civil es algo completamente diferente, en cual el demandante está buscando compensación y daños y prejuicios por una falta de conducta, por una conducta intencional, como hemos hablado, que ha contribuido o ha causado las condiciones que ha llevado a esa persona de sufrir las lesiones y los daños que ha sufrido, tanto físico, emocional, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tiene un caso en la Corte Penal, como mencionaste, quieren proteger los derechos de la persona. Y tengo entendida que hasta si no puede pagar por un abogado, la Corte te da un abogado. ¿Eso es lo mismo en la Corte Civil? No. Típicamente, cuando hay un demandado, bueno, vamos a contestar de esta forma. Es verdad que un acusado en una causa criminal, si no tiene la habilidad financiera de pagar para un abogado defensor, se le nombra un abogado de oficio, un public defender. Esas son una de las grandes cosas que ofrece este país, para que todo el mundo tenga una representación. Porque cuando se le acusa a una persona de un crimen, recuérdese que uno tenemos la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que nos prueben de lo opuesto. En la causa civil, el demandante contrata a un abogado privado. Es lo que yo me dedico y en cual típicamente esos acuerdos, ese arreglo financiero con esa persona es a lo que se llama honorario condicional. O sea que nosotros cobramos nuestro trabajo al momento que podemos recuperar algo para ese cliente. Avanzamos nuestro trabajo, gastos relacionados con el litigio, todo lo avanzamos nosotros cuando nosotros determinemos que hay un caso y hay un reclamo. Y el cliente no tiene que desembolsar absolutamente nada hasta que no se recupere. El demandado en una causa civil se tuviera que buscar un abogado privado, o a veces hay compañías de seguro que han asegurado, por ejemplo, en el ejemplo que te di de la causa en contra de la asociación de condominio, ellos tienen una póliza de seguro que le provee a ellos cobertura que incluye asignándole una firma de abogado, un abogado que lo defienda. Entonces ahí está el intercambio, la dinámica en lo que es la causa civil. ¿Y es normal que un seguro puede defender a una persona a los actos que fueron intencional? Sí, depende en la póliza, en el sentido que si hay un negocio, por ejemplo, vamos a utilizar
la asociación de condominio. Si la asociación de condominio se le acusa de una negligencia, típicamente las pólizas de seguro cubren por lo que son actos negligentes, bajo de la póliza de liability, ¿no es verdad? Cuando se trata de actos intencionales, la mayoría de las pólizas tienen lo que se llama una exclusión, una exclusion en esas pólizas que no cubre lo que son actos intencionales. Entonces, en el caso de una persona que actúa intencionalmente, casi seguro que ellos van a tener que pagar para un abogado para defenderlo en una causa civil, porque típicamente las pólizas de seguro no contienen cobertura ni pautas de cobertura para actos intencionales. Eso es un gran punto que acabas de tocar. Y la asociación eran negligente, pero los actos no fueron intencional. So, yo me imagino que entonces la policy lo va a cubrir la asociación, pero no a la persona. A la persona, exactamente. ¿Y nos puede hablar un poquitico sobre el proceso que usted hace en los casos? ¿Cómo es que usted se prepara para presentar la acción? ¿Usted va a juicio? ¿Cómo es el proceso? Bueno, muy buena pregunta, porque para mí la investigación inicial es lo crucial y lo esencial. O sea, cuando me llaman a mí desde un principio, yo tengo un equipo de investigadores que van y acuden a lo que es el video que puede existir, llamadas que pueden existir. Hoy en día con las plataformas de red social, Facebook y toda esa serie de cosas, es importantísimo de poder recopilar toda la información lo antes posible. Entonces, por eso es que cuando los clientes me llaman a raíz de ser víctimas de un crimen, la acción responsiva e inmediata es importante, porque puede hacer la diferencia que exista pruebas y que no exista pruebas. ¿Por qué? Porque en cámaras de videos a veces se desaparece el video en poco tiempo. En las llamadas se desaparecen los documentos y los records de esas llamadas. A veces en las redes sociales pueden eliminar y borrar lo que han puesto. O sea, empieza por la investigación, empieza por ser lo más responsivo y lo más rápido posible desde un inicio. Se hace esa investigación y se inicia un reclamo contra las personas. Y si hay seguro, las compañías de seguros reclaman y responden. Hay a veces que se han resuelto casos sin tener que iniciar una demanda en la Corte Civil. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros se dan cuenta que hay una falta y tratan de llegar a un acuerdo. Pero hay casos en cual ellos, siendo las compañías de seguro que no quieren pagar reclamos, quieren aguantar el dinero y forza a uno que inicie la demanda, que es la manera, es el instrumento y el único mecanismo que tenemos para forzarlos que paguen, es iniciar una demanda. Entonces ese proceso de litigio lleva su tiempo, hay declaraciones juradas que se tienen que tomar, hay intercambio de lo que se llama discovery, que son intercambio de informaciones, etcétera, etcétera, y a veces se resuelven los casos en un proceso que se llama mediación, que es un proceso que yo sé que ustedes han cubrido aquí en este programa, porque yo también veo el programa y veo lo que ustedes cubren. Y el proceso de mediación es un proceso en cual una tercera persona trata de servir como puente y facilitar una resolución entre ambas partes en una demanda civil semejante de este carácter. Hay a veces que los abogados entre ellos hablan del caso y se pueden negociar y resolver el caso. Y Ana, hay a veces que no hay ninguna otra alternativa, sino dejar que un jurado determine cuál es el monto correcto, cuál es lo correcto, cuáles fueron los hechos, y se celebra un juicio delante del tribunal de primera instancia, que es el trial court, a donde se empanela 6 jurados, y ese jurado determina qué es lo que ha ocurrido. Y hemos ido a juicio en varias ocasiones, y gracias a Dios hemos tenido buen resultado basado en lo que es lo que te explico, Ana, que lo importante es la investigación y darle la atención inicial al caso para poder después beneficiar al cliente en ese asunto si llegase el momento
de tener un juicio. ¿Y usted recomienda a las personas, vamos a suponer que hay alguien que está mirando este programa y son víctimas de un crimen, qué es lo que usted recomiendan que deberían hacer inmediatamente? Bueno, si llegase el momento que hay víctimas de crímenes o han experimentado ser víctimas de crimen, es importante acudir a lo que es, sea mi oficina o sea cualquier otro, pero que vaya a hacer la investigación, que vaya a indagar, que vaya a enterarse, y es importante que sepan que no tienen que esperar ni por el fiscal, ni por el tribunal en los casos penales. Vamos a hablar muy franco. Cuando se trata del sistema penal, hay muchos casos, pocos recursos, y los fiscales hacen el mejor trabajo posible. Los investigadores y las personas que trabajan con las víctimas en la oficina de la Fiscalía tienen el corazón a donde lo tienen que tener y trabajan muy fuerte, pero no dan abasto. Los jueces en la Corte Criminal no dan abasto, aunque son trabajadores, no dan abasto. Y al no tener todos los recursos para poder lidiar con esas personas que hayan sido víctimas, a veces las víctimas se quedan en el aire, sin recursos, sin saber, sin poder comunicarse, sin poder saber lo que van a pasar en el juicio. A veces hay casos que se resuelven y las víctimas ni siquiera se enteran cómo es que se resolvió el caso y se enteran después. Nosotros evitamos eso porque estamos activos monitoreando el caso penal, estamos activos investigando lo que ha ocurrido para la causa civil, para ayudar a las víctimas a tener el informe que se merecen y lo que deben de tener para saber lo que está pasando en el caso. Bueno, abogado Pellier, muchísimas gracias por toda esa información. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Sí, le quiero desear a mi papá, José Pellier, un gran Día de los Padres. A tu papá, Luis Fernández, que es tremendo abogado, es mi big brother. Le quiero desear un Happy Father's Day, y a todos los padres que nos ven hoy, que celebren mucho en familia, con mucho amor y mucha salud. Muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana.